Esta conferencia comenzará a grabarse. Excelente tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia técnica en línea con el tema Conectores tipo cuña para alta tensión, presentado por TE Connectivity, aliado estratégico UNCE, la cual será impartido por el ingeniero Pedro Muñoz Hernández, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados sin consentimiento por escrito de la UNCE y del expositor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos. Muchas gracias a todos, agradeciendo a la UNCE por este foro, este tipo de exposición, y pues siguiendo con el plan de capacitación y de pláticas virtuales. El día de hoy vamos a dar la plática sobre conectores tipo cuña para la parte de alta tensión accionados por perno. Primero que nada, pues vamos a hablar un poquito acerca de quiénes somos nosotros como TE Connectivity. Nosotros como TE Connectivity somos una empresa a nivel global que nos representan tres divisiones grandes, que es la de comunicación, industrial y transporte, la cual nosotros como el área o el segmento de energía o energy nos encontramos en la parte de industrial. La parte industrial se compone por también una parte industrial, aeroespacial, defensa y marina, médico y energía. Este segmento de la parte industrial tuvo un ingreso de 3.8 billones de dólares a nivel global, juntando todo esto y sumándolo con todas las demás segmentos de 14.9 billones de ventas al año en el 2021. Esto representa una venta de productos fabricados anualmente de 247 billones. Nosotros, como la parte de energía, tenemos un propósito que queremos compartir con todos nuestros clientes, todos nuestros socios de negocios, que es crear un lugar más seguro, sostenible, con un futuro productivo y conectado. Como ustedes ven, nuestra empresa se llama TE Connectivity, que viene la palabra connectivity de conectividad, y la mayoría, casi todas las soluciones que nosotros ofrecemos es con respecto a la conectividad, desde el punto de vista, en este caso, eléctrico, que va enfocado al segmento de energía. Y así, a su vez, nosotros tenemos diferentes soluciones para proteger la vida silvestre de sus activos con los productos. Ya hemos tenido algunas pláticas acerca de las soluciones que nosotros les llamamos, la gente las conoce como Profauna, y nosotros de manera interna les llamamos productos WAP, que por sus siglas en inglés de WAP, Wild Asset Protection, que es protección de los activos y la vida salvaje, con este tipo de dispositivos conectados tal vez en subestaciones, líneas de media, de alta tensión, algunos transformadores, se produce el contacto accidental con los animales sin que estos animales se vean afectados, dañados, lastimados, y que también al mismo tiempo los equipos se mantengan en operación constante. Así como también tenemos un área donde vemos lo que son las soluciones para las energías renovables, ya sea del punto de vista una granja solar o un parque eólico. Tenemos soluciones que van enfocadas a ese tipo de mercado. Así como también nosotros vamos habilitando la red inteligente del futuro con nuestras soluciones como las que vamos a brindar el día de hoy y construyendo confiables redes eléctricas para todos nuestros socios comerciales. Una de las cosas, comunidad de negocio de la parte de energía, es que nuestros clientes confíen en nosotros para innovar las redes de energía y que éstas sean sostenibles y se mantenga una red confiable y encendida dependiendo en cualquier parte del mundo, porque nosotros tenemos soluciones para cualquier parte del mundo y tenemos personal,
Tenemos compañeros que están en cualquier parte del mundo. Yo en este momento yo me encuentro aquí, pero yo tengo el respaldo de cualquiera de esos especialistas técnicos, especialistas comerciales en cualquier parte del mundo. Aquí me voy a enfocar un poco en la parte de las marcas. Como les había mencionado, nosotros somos TE Connectivity, pero nos respaldan diferentes tipos de marcas, que la más conocida, al menos aquí en México, es la de Raychem o Raychem, como ustedes la conozcan, que va enfocado a la parte de codos, terminales, empalmes y algunas otras soluciones. El día de hoy vamos a hablar de estos conectores tipo cuña con un perno, que son de la marca AMP. Lo vamos a ver más adelante junto con la AMPAC, que es el modelo que vamos a ver el día de hoy. Son otras de las marcas que nosotros nos respaldan como TE Connectivity. Tenemos otras que son Bowtron EMP, que se dedica a la parte de apartarrayos en media y alta tensión. Crompton Instruments, que ve la parte de equipos para la medición en baja tensión. Simel y Utilux ven la parte de conectores, ya sea con norma americana o norma europea o conectores de especialidad. Con esto nosotros podemos dar entendido que todas estas marcas se siguen manteniendo dentro de la marca TE Connectivity y que mantienen las mismas características de calidad y características mecánicas, características eléctricas que ustedes ya conocen, y siéntanse en la confianza de que tienen el respaldo de nuestra marca, que es TE Connectivity. Ustedes, como socios de negocios para nosotros, manteniendo la conectividad para nuestras redes eléctricas, que sean más seguras, más confiables y que por consiguiente estas tengan un alto rendimiento, nosotros ofrecemos diferentes servicios que van de la mano con la venta, que pueden ser una parte de consultoría, como les había mencionado. Ahorita yo me encuentro como el especialista técnico en México, pero yo pudiera tal vez resolver alguna de sus dudas o respaldarme con alguna otra persona, con nuestra red de ingenieros que tenemos a nivel global, así como también nuestros distribuidores que nos apoyan aquí en México, así como el soporte técnico. Pudiera yo consultar tal vez con una persona de Estados Unidos, una persona de Brasil, una persona de China, de Europa, para profundizar tal vez en algún tema que ustedes deseen. Así como también la parte de diseño, buscar tal vez alguna solución muy customizada o muy particular para la solución que ustedes requieran en cualquier tipo del sector eléctrico o en cualquier tipo de nivel de tensión, baja, media o alta tensión. Así como también tenemos un grupo de investigadores con los equipos suficientes para poder realizar algún tipo de desarrollo que sea adecuado para su solución, ¿no? Tenemos miles de patentes que pudiéramos aprovechar de acuerdo a las ideas o necesidades que ustedes tengan. Así como también nosotros contamos con laboratorios de prueba. Tenemos laboratorios de prueba en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, en China, para que ustedes también, si ustedes tienen la necesidad de ver alguna solución, se pueden hacer pruebas de desarrollo, pruebas prototipo con diferentes tipos de laboratorio que pudieran llegar hasta la alta tensión. Así como los entrenamientos, ya sea de forma virtual, presencial, teóricos, teóricos prácticos o completamente prácticos, donde vemos la solución, cómo es que se puede realizar de mejor manera la instalación de cierta aplicación, o ver cualquier tipo de duda que ustedes tengan en cuestión de instalaciones en campo, ¿no? Así como también vamos a formar grupos para poder certificar a las personas en alguna gama de las soluciones que nosotros tenemos, para que sean personas que han sido certificadas por nuestra marca y con esto puedan divulgar la parte de la certificación que ustedes ya van a obtener con nosotros. Como les había mencionado, al menos el día de hoy, hablar sobre ciertas soluciones que son aplicadas a las líneas aéreas en alta tensión, en media tensión, que podemos ofrecer como soluciones. Como les había mencionado, soluciones Profauna o como las líneas WAP, que son estos dispositivos que se colocan tal vez en un apartarrayos, en un cortacircuito, en una boquilla de un transformador tipo pedestal o tipo bote, en donde ustedes tengan que interactuar la vida silvestre con las líneas y que éstas no afecten tanto a los animales como al suministro de energía eléctrica. También algunos tipos de dispositivos que se pueden colocar en las crucetas,
para poder evitar el contacto accidental de los animales, así como también el evitar que el excremento de algunos animales caiga en la cadena de los aisladores en una línea de alta tensión, y terminales, conectores IPCs, que algunos les llaman tipo vampiro también, que se conectan en la parte de baja tensión, y lo que vamos a hablar el día de hoy con nuestros conectores tipo cuña de marca Ampac. Básicamente nosotros podemos abarcar, ahorita estamos enfocados en la parte de líneas de transmisión de alta tensión, pero podemos abarcar cualquier parte del sector eléctrico. Puede ser en la parte de generación, en la parte obviamente transmisión, distribución, en la baja tensión, ya sea aérea, subterránea, como lo que habíamos mencionado, parques eólicos, parques solares. Tenemos soluciones también para la parte de generación nuclear, también productos para la parte del metro, trenes ligeros, cualquier parte del sector eléctrico nosotros podremos tener alguna solución que pueda encajar en ese tipo de sector. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? El día de hoy vamos a hablar de este tipo de conector tipo Ampac, TAP, accionado por un perno, que nosotros le llamamos BAT como tipo vampiro. Lo vamos a ver más adelante sus características, así como también este tipo de conectores de alta temperatura que son accionados por medio de una carga con pólvora, que esto está siendo desplazado por este tipo de conectores tipo perno que van a ir atornillados. Lo vamos a ver más adelante. Y también, a su vez, algunos otros tipos de accesorios como los estribos o una protección aislante con gel que pueda cubrir la parte de la conexión para poder evitar cualquier tipo de corrosión o cualquier tipo de contaminación que pudiera haber en este tipo de conector. También se puede incluir, se puede dar este tipo de soluciones que son tipos de carcasas aislantes con un gel que protegen y hermetizan la conexión que está expuesta a la intemperie. Estas son las soluciones que nosotros tenemos, pero el día de hoy nos vamos a enfocar única y exclusivamente al que es accionado por medio de un perno. Vamos a hablar acerca de la descripción general, características, beneficios de este tipo de conector. El conector Ampac, que es conocido como conector accionado por un perno, utiliza una tecnología de presión de cuña. Nosotros tenemos una cuña en la cual se va a insertar en medio de los dos conductores por medio de este conector tipo C, que va a ejercer una presión entre los dos para que mantenga la conexión sólida. Este tipo de conexión no es algo improvisado, es un lanzamiento que se está haciendo contrarrestando la tecnología que se tenía antes, que era por medio de una pistola con una pólvora que hacía que se accionara y se introduciera esta cuña en la parte interna, que ya tiene más de 60 años que nosotros damos rendimiento con este tipo de conexiones, porque se utilizan conexiones que ya son sin mantenimiento, aumentando su vida útil, desplazando este procedimiento de utilizar la pólvora. Ahora se tiene por medio del accionamiento de este perno a base de un atornillamiento. Este tipo de conectores a presión de cuña van a proporcionar un rendimiento mayor con respecto a los conectores sin necesidad de una herramienta especial, que en este caso era el accionar por medio de esta pistola, como las había mostrado anteriormente, con una carga de pólvora. De esta manera también el hecho de utilizar ese tipo de pólvora en algunos lugares pues no se tiene permitido, y por ser un tipo de, pues por ser la pólvora, se requieren ciertos permisos de grado militar para poder transportar ese tipo de compuestos. ¿Cómo se compone este tipo de conectores tipo perno? Primero que nada viene con su C de aluminio, que es donde se van a alojar los conductores, como lo vemos aquí en la imagen. Adicionalmente viene con un soporte donde se va a enroscar y se va a atorar en la parte posterior del conector tipo C, junto con la cuña, que va a hacer, junto con el conector en C y la cuña, van a hacer presión para que se aseguren los dos conductores, tanto el conductor principal como el de derivación, así como viene con una arandela y el perno donde se va a atornillar en el soporte roscado para poder fijar la conexión.
junto con la presión del tornillo y el diseño de la cuña con el conector en C, de esta manera se va a lograr que se mantenga fija la conexión, evitando cualquier tipo de punto caliente, y también el ver ese tipo de elasticidad que tienen los materiales cuando existe un calentamiento o un enfriamiento. Eso es algo muy importante, ya que los materiales, cuando empiezan a tener cierto calentamiento, empiezan a dilatarse y empiezan a expandirse, y con respecto empiezan a enfriar, regresan a su estado con el que habían iniciado. Este tipo de diseño mitiga ese tipo de expansión del material por cuestiones de calentamiento. Aquí podemos ver una imagen de la parte posterior, donde viene aquí indicado la parte del marcado del conector, del lado frontal donde va a quedar asentada la cuña, y de esta manera es como entra la cuña junto con el perno atornillable. Este tipo de cuña viene también con un inserto extraíble en la parte inferior, que esto nos va a permitir poder colocar en la parte de abajo del conector en C cualquier tipo de conector, cualquier tipo de conductor, perdón, dependiendo el calibre con que esté diseñado. Si es un calibre muy delgado, va a llevar este tipo de inserto. Si el conductor ya empieza a ser más grande, dependiendo del tipo de calibre y como lo indica el instructivo, se va a retirar este inserto. Viene dentro de la ficha técnica donde te indica cuáles son los calibres que tú vas a conectar en la parte del conductor derivador, cuando lleva el inserto y cuando no lo lleva. Características que tiene este tipo de conector AMPAC-BAT es pues la combinación de las fortalezas que nosotros como líderes de este tipo de conectores hemos mejorado en la parte de la industria. Otra de las cosas que tiene este tipo de conectores es que se pueden instalar ya sea directamente en la línea o con algunos aditamentos se puede instalar con una pértiga. Eso lo vamos a ver en un video más adelante en cuestiones de la instalación, cuando ya con este tipo de conectores nosotros desplazamos el accionamiento o la instalación con el uso de pólvora. Otra de las cosas es que este tipo de conectores fue probado con la ANSI C119 con una clase AA. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser operado a más de 175 grados sin que puede ser operado hasta 175 grados centígrados sin que el conector pierda sus características eléctricas y mecánicas. Propiedades que tiene el conector tipo C, como les había mencionado, pues mantiene una fuerza constante sobre los conductores y sobre la cuña, manteniendo una vida útil mejorada del conector con respecto a la expansión térmica del material. Es lo que les había mencionado. Este tipo de diseño permite que esa expansión térmica se mantenga en la misma conexión y no se ve afectado cuando se ponga flojo o exista un punto caliente en la conexión. Con este diseño se mantiene siempre la conexión activa. Tiene también funciones de activación de seguro en la línea, el escenario rápido de la instalación. La instalación es confiable y rápida, lo vamos a ver en el video, cómo es de manera rápida utilizando una pistola de impacto para poder hacer la instalación. Aparte, este tipo de conectores vienen con un compuesto inhibidor a la corrosión que mantienen libres de corrosión las conexiones en cuestión del conductor con respecto al conector. También tiene la parte del tope sólido que les habíamos mencionado, que viene incluido aquí dentro del accesorio. Bien, es como una arandela tipo, le llamamos arandela tipo Q por su forma que tiene, donde va a ser el tope donde llega el tornillo, y de esta manera nosotros vamos a asegurar que la conexión ha quedado conectada sólidamente. Obviamente también al ser un conector que se instala de manera sencilla, pues evita el fatigamiento de los instaladores, ¿no? Y pues con ese tipo de instalación, pues es algo que se pueda repetir constantemente de manera segura y confiable por ser tan fácil de instalar. Este tipo de conectores tienen un amplio rango de conexión. Se pueden acomodar a diferentes tipos de combinaciones de conductores. El rango de aplicación que tiene en el conductor principal, va del 266 kC1000 al 795.
al menos esa gama de conductores las tenemos tanto en media como en alta tensión, que es 266, 336, 477, 795. Son esos tipos de conductores más comunes que utilizamos al menos aquí en México. Y en la parte de derivación va del calibre 6 hasta el 795, ¿no? De esta manera, al abarcar diferentes tipos de configuraciones de cables, nosotros reducimos la gama de conectores que se pueden tener en el mercado. De esta manera, el inventario que se puede tener es reducido. Aquí podemos ver en la parte de la ficha técnica, donde te indica pues el número de parte, el indicador de la cuña que vamos a utilizar, donde yo puedo utilizar este tipo de conector. En el conductor principal puede ir de 556 al 477 y en el de derivación puede ir 336, 350, 397. Algunos de estos calibres, pues como la gama de los conductores es amplia en cuestiones de los conductores que son para líneas aéreas, que puede ser un AAC, un triple AC, un ACCR o hasta un ACSS, que son conductores de alta ampacidad, se puede utilizar este tipo de conectores con la gama completa. Al menos lo que nosotros manejamos aquí en México son los conductores que les había mencionado: 266, 336, 477, 795 y algunos se brincan a 900 y 1113. Pero al menos los más comunes son estos que les he mencionado, ¿sí? Vamos a ver ahorita un video. Vamos a ver un video, el video de instalación, lo vamos a ver ahorita. Vamos a quitar. Lo voy a estar deteniendo en algunas partes para explicar algunas cosas, ¿no? Aquí está, es el video de instalación. Vamos a ver la instalación en los dos modos, ya sea uno utilizando guantes directamente a la línea y la otra utilizando una pértiga. Pues aquí vienen ciertos requerimientos, al menos de equipo de seguridad, un cepillo y una pistola de impacto. Aquí me voy a detener tantito, donde vienen las especificaciones de dónde se puede utilizar este conector. Al menos este conector va de 336 al 556. Entonces, si yo lo voy a utilizar con el inserto, yo lo puedo utilizar en el conductor principal 556 o 477. A la derivación, que puede ser 336 o 350, o si lo voy a utilizar en 447, lo voy a utilizar en 397. Si yo lo voy a utilizar sin los insertos, solamente va del 556 al 556, o sea, conectarlo al mismo conductor máximo que representa este conector. Y como les había mencionado, yo lo puedo instalar en un cable, ya sea AAC, ACCC, ACCR, o pudiera utilizarlo para conectar solamente, exclusivamente la parte del conector derivador. En la parte del derivador solamente ahí puedo utilizar que sea de cobre. Aunque esto en líneas aéreas no es algo tan común, pero si se puede dar el caso, pues entonces se puede utilizar solamente como cobre en el conector derivador. Vamos a continuar con el video. Lo primero que tenemos que hacer es cepillar el área donde vamos a hacer la conexión. Voy a verificar que el inserto pues sea el adecuado para que yo pueda hacer la conexión de acuerdo a lo que yo vea en el empaque del conector, si es necesario que yo lo tenga que retirar o si yo se lo tengo que dejar. Y si se dieron cuenta, me voy a regresar tantito, aquí cuando retira, nosotros podemos ver esa grasa inhibidora de la corrosión que se encuentra en la parte interna del conector para poder evitar cualquier tipo de corrosión o par galvánico. Yo voy a colocar mi conector para que se sostenga en ambos conductores y voy a colocar la cuña y le voy a dar un pequeño golpe para que entre. Y ya con una pistola de impacto, una llave de impacto, yo voy a empezar a mover el tornillo para que se desplazca de esta manera. Una vez que ya la parte de la arandela en forma de Q haya quedado insertada en el seguro, de esta manera nosotros habremos terminado la instalación. Si nosotros queremos remover, así de sencillo, lo voy a regresar. Queremos remover, simple y sencillamente lo removemos en sentido contrario y lo podemos retirar. Así de sencillo se puede hacer este tipo de conexión
con una pistola de impacto, simple y sencillamente el cepillo, son herramientas que se tienen a la mano. Y ahora vamos a ver cuál es el ejemplo, cómo es la instalación de este mismo conector cuando se utiliza una pértiga. Si yo quisiera realizar la instalación del conector AMPAC-BAT con una pértiga, yo necesito unos accesorios adicionales. Aquí tengo nuevamente el mismo conector que va de 556 al 556. Primero que nada necesito este tipo de clamp para poder sostener los dos conductores. Este es un accesorio adicional para poder hacer la instalación con la pértiga. Necesito yo un cepillo especial con la pértiga para poderlo hacer desde abajo y poder eliminar cualquier tipo de corrosión en el conductor. Necesito también otro dispositivo, un cuerpo que pueda sostener el conector en C y yo puedo hacer esta maniobra con la pértiga. Ya una vez que hice esta maniobra con la pértiga, yo lo puedo remover, ya que los dos conductores ya van a quedar alojados dentro del conector en C. Necesito otro aditamento adicional para poder sostener la cuña y poder insertarla en el cuerpo en C. Así, con la misma pértiga coloco la cuña y le doy un pequeño golpe para que quede ya fijo y yo pueda proceder a hacer ya el torque con la pistola de impacto. De la misma manera que lo hice yo de forma manual, ahora con la pértiga son las mismas indicaciones. Ya una vez que quedó la cuña insertada en el conector en C, habremos terminado la instalación. Tenemos las dos opciones de hacerlo directamente en los conductores o utilizar la pértiga, pero necesitaríamos estos accesorios adicionales para poder hacer la instalación con la pértiga. Una de las cosas que tiene este tipo de conector es el SmartC. ¿Qué es el SmartC? Este tipo de dispositivo optimiza la fuerza de la carga de contacto, que es lo que les he estado mencionando. Proporciona una compensación superior e inferior de la expansión del material desde el punto de vista térmico. Cuando yo inserto la cuña en la parte interna del conector en C, se ejerce presión tanto de la cuña en ambos extremos, como se ve aquí en la imagen, y al igual la forma en C es la que también hace presión, y de esta manera cualquier tipo de expansión que exista en cuestión térmica del conductor se va a ver mitigado por esto y va a evitar que se afloje la conexión. No es lo mismo que si nosotros tuviéramos algo de compresión, cuando nosotros ejercemos la compresión, ahí se queda comprimido, pero cuando empieza a haber esa dilatación y esa expansión, contracción y expansión del material, va a haber un momento donde la conexión pues se va a ver afectada por esa expansión del material. Así como también cualquier tipo de conexión que sea atornillada convencionalmente, que no tenga este tipo de diseño, este tipo de diseño lo que te permite es hacer como un amortiguamiento va a generar esa compresión en los conductores para poder evitar el punto caliente. Esto lo podemos ver en el siguiente video. Aquí les puedo mostrar cuál es el comportamiento de la fuerza que ejerce la cuña sobre el conector en C. Aquí lo podemos ver cómo la presión de la cuña se ejerce adentro de los conductores, y el conector en C va presionando también para poder asegurar la conexión y que no exista algún calentamiento o un punto caliente en la conexión. De esta manera nosotros aseguramos que la conexión sea confiable y libres de mantenimiento. Como les había mencionado al principio, este tipo de conectores fueron probados de acuerdo a la ANSI C 119.4, donde se le otorga la clase AA, que como les había mencionado, esta prueba lo que hace en los conectores es someterlos a ciclos térmicos, en este caso 500 ciclos térmicos, donde para la clase A se logra un control o un aumento de la temperatura hasta 100 grados centígrados por encima del ambiente, pero para darle la denominación de clase de AA, estos operan hasta 175 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente.
esta prueba pues se le hizo a estos tipos de conectores para que se pueda ver la confiabilidad de la conexión, evitando un punto caliente en la misma. Otras pruebas en las cuales tenemos disponibles también para mostrárselas a ustedes es pruebas de cortocircuito, las pruebas de ciclos de calentamiento, ambiente, corrosión y tensión mecánica. Estas pruebas se hicieron a los diferentes tipos de conectores para que también se probara la confiabilidad de este tipo de conectores y también podemos suministrárselas a ustedes sin ningún problema. ¿Cuáles son los beneficios que tienen estos tipos de conectores con tecnología de presión de cuña? Como les había mencionado, nosotros ya tenemos más de 60 años con este tipo de conectores, nada más que antes se hacía con este tipo de conexión o instalación por medio de un cartucho de pólvora para que quedara completamente conectado. Ahora, este tipo de tecnología de presión de cuña ayuda a superar esas limitaciones físicas y eléctricas que se ponen en los conectores tanto de compresión como los atornillados. Son conectores de cuña duraderos y confiables, como les había mencionado, para que reduzcan los costos de mantenimiento, así como también el tiempo de vida se aumente junto con lo del conector y de la línea. Obviamente con ese tipo de tecnología que les dije del Smart C, maximiza el contacto entre los conectores y conductor, así como también limitan la oxidación en la parte interna con este compuesto inhibidor para la corrosión. Se tienen diferentes combinaciones de los diferentes tipos de calibres, reducido a un número pequeño de conectores para cubrir toda esa amplia gama que tenemos de cables. Son diseños que pueden trabajar con ese tipo de altas y bajas en cuestiones de la temperatura, lo que les había mencionado, para mantener la conexión sólida. No se requieren herramientas especializadas si uno va a hacer la conexión, como vieron. Necesitan la pistola de impacto como tal, un cepillo de alambre, pero ya si quieren hacer la conexión con la pértiga, pues ya necesitarían esos accesorios adicionales, ¿no? Y como les había mencionado, este tipo de conectores se pueden utilizar para cables los más comunes, que es ACCR, AAC, ACCC, ACCS. De los que más se utilizan aquí en México es el ACCR y el AAC. El ACCC y el ACCS y el ACAR no son cables que se utilicen comúnmente aquí en México. Son cables más de especialidad, pero los más comunes que utilizamos son AAC y ACCR. Ahora, si en dado caso ustedes requieren utilizar para unir cobre con cobre, se tendría que utilizar algún otro tipo de aplicación, ¿sí? Pero si van a utilizar solamente el cobre en la parte del cable de derivación, sí se puede utilizar sin ningún problema. Nosotros tenemos a la disposición documentación, como les había mencionado, tenemos los reportes, tenemos las fichas técnicas, tenemos el video de instalación, como podrán ver, lo pudimos ver desde YouTube, no hay ningún problema. Tenemos también los números de parte de acuerdo a lo que ustedes requieran. Podemos apoyarlos para poder realizar la selección del conector más adecuado para el tipo de instalación, el tipo de cable donde lo vayan a utilizar. Y pues ya para finalizar, tengo aquí algunas preguntas claves que nos pueden utilizar como son productos que estamos lanzando. Tenemos preguntas que nos hacen frecuentemente. Por ejemplo, ¿de qué están hechos los conectores AMPAC-BAT de T-Connectivity? El cuerpo y el soporte están hechos de una aleación de aluminio y el perno con que se van fijando están hechos de acero inoxidable de grado 304. ¿Para qué tipo de tamaños de conductores? Ya lo habíamos hablado, va del conductor principal, va del 266 al 795 y el conductor de derivación va del calibre 6 al 795. ¿Se pueden utilizar para conductores de cobre? No, si son los dos conductores de cobre, se tendría que utilizar otro tipo de aplicación. Si solamente se va a conectar el conductor de derivación en cobre, o sea, el principal de aluminio y el de derivación de cobre, se puede utilizar sin ningún problema. ¿Se requiere alguna herramienta de instalación especial? No, no se requiere ninguna herramienta de instalación especial. Solamente el mínimo de torque que se requiere son
150 libras-pies o 200 newtons metro. ¿Qué dado se utiliza para poder hacer la instalación? Si es de los conectores medianos, se utiliza un dado de 9/16 o 14 milímetros. Si es de los grandes, se utiliza un dado de 3/4 o 19 milímetros. Eso va a depender de cuál es el conector que ustedes seleccionaron. AMPAC-BAT cumple con ANSI C119 clase AA. Sí, eso lo habíamos explicado hace rato. Cumple con la designación AA porque puede soportar hasta 175 grados centígrados en 500 ciclos térmicos de calentamiento. ¿Se puede reutilizar el AMPAC-BAT? O sea, ¿lo voy a utilizar? Nosotros recomendamos que no, que solamente se utilice en un conector nuevo para cada instalación. No sea que yo lo conecto, lo saco y lo vuelvo a utilizar en otro lado. Nosotros no recomendamos eso. Recomendamos que ese conector se utilice como nuevo en la instalación nueva. Y pues lo que ya hemos visto, lo hemos mencionado, si se puede utilizar la pértiga para poder hacer la instalación, sí, pero se requieren de estos adaptadores para la pértiga, como lo vimos, para poder llevar el conector en C, para llevar la cuña, para poder hacer la tornilla, utilizar la pistola de impacto, se requieren esos accesorios adicionales. Y por mi parte, esto sería todo. Abrimos la sesión para preguntas y respuestas. Si en dado caso alguna de sus dudas no fueron contempladas en la presentación, abrimos esta sesión para preguntas y respuestas. Si no tienen alguna pregunta, yo les dejo aquí mi correo electrónico. Mi correo electrónico es tmunoz@te.com. Si tienen alguna duda con respecto a los conectores AMPAC, si tienen alguna otra pregunta con respecto a nuestras soluciones, alguna duda o algo que quisieran ver conmigo desde el punto de vista técnico de cualquier tipo de producto, con gusto yo los puedo atender. Algún tipo de entrenamiento de forma presencial, o si ustedes tienen, si es en cuestiones comerciales, precios, distribuidores, cotizaciones, yo los canalizaría con alguno de mis colegas para que los pueda apoyar en cuestiones comerciales. Si es completamente técnico, mi correo pmunoz@te queda a disposición de ustedes. Y nuevamente me regreso a la parte del chat, a ver si ya aquí está en el chat también mi correo. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Me parece que en esta ocasión no tenemos ninguna duda por parte de redes sociales, ingeniero, y creo que no hay ninguna pregunta en el chat. Ok. Si no tienen ninguna pregunta, pues les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo. Cualquier cosa, aquí están mis datos. Con gusto los puedo atender por medio de un correo electrónico. Y pues quedo a sus órdenes para cualquier cosa y agradezco a la UNCE que nos hayan otorgado este espacio para poder compartir las soluciones que nosotros tenemos nuevas. ¿Cuáles son la diferencia entre estos conectores y los de tensión plena? Ok. Los conectores de tensión plena con respecto a esto lo que hacen es un empalme como tal que va a estar recibiendo completamente la tensión del cable. Y este tipo de conectores son los que hacen derivación para poder hacer tal vez algún puente, alguna bajada, alguna otra conexión para llegar ya sea a la subestación o entre torres. Esa sería la diferencia entre un conector de tensión plena. Los conectores de tensión plena son como tal unos conectores cilíndricos largos que se deben de comprimir para poder hacer la unión como tal. Es un empalme en la línea aérea. Esa sería la diferencia. Ese conector de tensión plena lo que hace es ejercer completamente la tensión, recibir la tensión del cable. En este caso, este tipo de conectores lo que hacen es derivar, no reciben completamente la tensión del cable. Simple y sencillamente van a derivar hacia hacer un puente, una bajada o una interconexión. Muchas gracias a Ángel por la pregunta. Espero que haya quedado respondida. Muchísimas gracias, ingeniero. Creo que no hay ninguna otra pregunta por parte de redes sociales y creo que del chat me parece que tampoco. De acuerdo.
Si no tienen ninguna otra pregunta, nuevamente les agradezco su tiempo. Quedamos a sus órdenes y nuevamente agradecerle a la UNCE por el espacio. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos al ingeniero Pedro Muñoz Hernández y a T-Connectivity por su valiosa contribución al sector electromecánico, por esta interesante conferencia, así como la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE, y a nuestros seguidores en redes sociales México y Latinoamérica. Excelente tarde a todos.